Buenas noches muchachos, bienvenidos a la última clase del curso de geomecánica. Esta es la clase número 14 y vamos a hablar enteramente de la exploración geotécnica. ¿Ok? Es la última parte del curso y como no hay tanta bibliografía al respecto, tuve que sacar fuentes de varios libros, de unos que otras clases de los profesores, pero repito, es bastante escasa. Por lo tanto, el material que tenemos es lo que vamos a estudiar. ¿Ok? Ya, siguiendo entonces, ya, antes de empezar a tocar la clase, vamos a ver un poco el material de este profesor de la Universidad de Chile, mecánica, exploración geotécnica. Nos da una breve introducción. Básicamente nos dice que bueno, que hay que conocer el subsuelo, que el costo de la falla es muy alto, el costo de ser conservador también es muy alto, entonces por eso es que se tiene que analizar lo que se llama los perfiles de subsuelo, sus características, sus propiedades y bueno, determinar la ubicación, etcétera, etcétera. Entonces aquí nos da como los objetivos típicos de una exploración. También nos dice las etapas típicas de una exploración: estudio preliminar, reconocimiento del terreno, exploración como tal, que es lo que nosotros estamos viendo, ensayos in situ, y bueno, al final el análisis, el respectivo análisis de esos ensayos, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, empezamos. Los objetivos de una exploración geotécnica son los más importantes: determinar la ubicación y espesor de los estratos de suelo, ubicar el nivel freático, entre paréntesis napa de agua, determinar la profundidad de la roca basal y sus características, y la obtención de muestras para su posterior caracterización. Otra es llevar a cabo ensayos en terreno para estimar las propiedades de los distintos estratos de suelo. ¿Ok? Entonces estas son como las características más fundamentales. Ahora, si les llegasen a colocar algo en el examen sobre exploración geotécnica, lo más probable es que nos manden a calcular el espesor y cuántos estratos de suelo existen en, en un suelo, ¿ok? Es como lo más rápido, lo más, como para abarcar un poco más este tema. Y de hecho hay un ejercicio, bueno, el único ejercicio que hay de exploración geotécnica es de ese, y ese es el que vamos a tocar. Bueno, lo otro son las etapas típicas de una exploración. Existe el estudio preliminar, el reconocimiento del terreno, la exploración. De la exploración podemos pasar a ensayos in situ o de laboratorio, y después la interpretación y análisis. ¿Ok? De igual forma, eh, tenemos acá, a ver. Estudio preliminar, reconocimiento del terreno, exploración, ensayo de laboratorio, interpretación y análisis. Ya, en el estudio preliminar que tenemos, bueno, aquí dice que por lo general el primer paso en la obtención de información consiste en revisar material ya publicado. Estos datos permiten reducir la extensión de la exploración, y los cuales se pueden concentrar en mapas geológicos, ya, reportes geotécnicos y fotografías aéreas. ¿Ok? Entonces, lo más fundamental aquí que yo veo son reportes geotécnicos, mapas geológicos y fotografías aéreas. Entonces, voy a rayar un poco acá.
falta una flechita acá. Mapas. Mapas geológicos, ¿ok? Entonces, obviamente, estos son estudios previos, ¿ok? Es información previa que debiésemos tener, forma previa que debiésemos tener al momento de hacer una exploración geotécnica, ¿ok? De hecho, en una de las clases, lo que pasa es que esas clases, obviamente, uno no está como revalidación, no llega a ir a esas clases, pero existe una clase del profesor Luis Ochoa, Luis Ochoa, ¿ok? O Felipe Ochoa, no me acuerdo cómo era. Buscaron que sea por... déjeme ver el nombre de este profesor porque... ya, Felipe Ochoa, ya. Una clase de Felipe Ochoa en donde él muestra como una especie de mapa, ¿okay? Muestra como una especie de mapa, o sea, como desde la parte de arriba, y él empieza a explicar cuáles son los taludes, cuáles son suelos arcillosos, posibles suelos arcillosos, arenosos, etcétera, etcétera. Bueno, lo podemos ver aquí también. Obviamente esto yo, o sea, él es el que tiene el conocimiento, ¿vale? Pero esto bien podría ser un estudio preliminar, o sea, aquí podemos ver grandes taludes, ¿ok? Donde aquí tenemos obviamente agua, tenemos como una especie de, ¿cómo se llama esto? Resaltos, ¿ok? Esto es sí, le llaman, en algunos sitios le llaman resaltos. Tenemos de este lado más que todo un talud, ¿vale? Talud, entonces aquí hay varias presencias de corte, porque aquí hay una vía, entonces este es un corte, este es un talud infinito, etcétera, etcétera, ¿ya? O sea, el punto es que, como para que ustedes sepan que por una fotografía se puede identificar inclusive varios tipos de suelo, que si arenoso, que si rocoso de este lado, que si suelos arcillosos cuando son más pegados al agua, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces eso va en lo que es el estudio preliminar. Lo otro es el reconocimiento del terreno, recorrer el sitio y evaluar visualmente las condiciones locales. Y cuando me refiero a las condiciones locales, me refiero a, para ver, si hay evidencia de construcciones previas en el sitio, si hay evidencia de problemas de estabilidad de taludes, si existen construcciones cercanas, cuáles son las condiciones de drenaje, qué tipos de suelo o rocas se encuentran en la superficie y si existen problemas de acceso que puedan limitar los tipos de exploración. Bueno, todos estos problemas que se pueden, bueno, más que todo problemas, son condiciones que se pueden ver visualmente cuando uno va al terreno. Eso ayuda mucho a la exploración. La exploración en sí, bueno, antes de leer esto, yo tengo resumido que la exploración en sí es analizar el perfil del subsuelo, hacer un muestreo de suelo, hacer ensayos in situ, determinar la profundidad de la roca basal y napa de agua o nivel freático si es necesario. Para la exploración nos podemos ayudar con ensayos in situ, en el cual, y quiero que presten mucha atención acá, se encuentran dos tipos, o sea, no dos tipos de ensayos porque son varios, pero si podemos decir que dos grupos de ensayos, ¿ok? El primer grupo define, o sea, o sirve más que todo para definir parámetros del subsuelo. Lo típico,
densidad relativa, ángulo de fricción del suelo y cohesión. ¿Ok? Entre esos ensayos se encuentra el ensayo de penetración estándar, SPT, y el ensayo de penetración por cono. ¿Ok? El ensayo de penetración estándar es muy común. O sea, bueno, ya ustedes deben estar familiarizados con el tema. Y es un ensayo que es muy fácil de manejar, e inclusive los datos que arroja son fáciles de procesar. No tengo ejercicios de esto, ¿ok? Pero dudo mucho que salga un ejercicio de Standard Penetration Test, o sea, de ensayo de penetración estándar. Sin embargo, lo que sí voy a hacer es que les voy a describir un poco este ensayo, como para que ustedes tengan conocimiento de qué trata. Bueno, este ensayo SPT permite tomar muestras y realizar ensayos in situ. La muestra, sin embargo, es alterada. Este ensayo se utiliza para estimar parámetros como la densidad relativa, ángulo de fricción y cohesión, lo que les acabo de decir. Y bueno, o sea, te hablo un poco del ensayo, que se introduce un tubo hueco cilíndrico mediante golpes de un martillo de 63 kilos de una altura de 76 centímetros y se introduce el tubo de 45 centímetros, bla, 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 bla. A lo que voy yo con esto es que, bueno, lo quiero dibujar un poco como por acá. O sea que quise buscar una bibliografía referente al ensayo. Oh, perdón, a este ensayo porque me parecía bastante interesante, pero poco o nada pude encontrar. Y lo que pude encontrar realmente, créeme que fue escaso. Hacer algo, para un poquito el video para dibujar mejor. Okay, aquí encontré una imagen que para que nos familiaricemos con el ensayo. Recuerden, SPT. Ya, entonces básicamente es dejar caer una masa de 63,5 kilos a una altura de 76 centímetros. ¿Okay? Cuando tú dejas caer la masa va a golpear a un cabezal de golpeo, ¿ok? Y lo que se va a introducir es un tubo, ¿ok? Viene siendo, bueno, cuchara SPT, pero muchas veces le llaman cuchara de Casagrande, ¿ok? Se va a introducir ese tubo hueco, ¿ok? Entonces, lo importante es que el ensayo SPT en base, o sea, el ensayo ese tubo tiene que recorrer aproximadamente 45 centímetros, ¿vale? Y para recorrer estos 45 centímetros, digamos, dividiéndolo por 3 tramos de 15 centímetros cada uno, él va a recibir una cantidad n de golpes. Entonces, para el primer tramo, para el segundo tramo y para el tercer tramo, no sé, va a recibir n cantidad del primer tramo de golpes. Y luego va a recibir n cantidad del segundo tramo de golpes. Y luego va a recibir n cantidad del tercer tramo de golpes. Hasta que el número de golpes defina la resistencia que opuso el suelo para que la cuchara penetrara esos 45 centímetros. ¿Ok? ¿Y qué pasa? Que este número de golpes se tiene que corregir por varios factores de corrección, que sí, de energía, de altura de golpeo, etcétera, etcétera. Es una fórmula que no lo vamos a ver porque realmente no viene al caso, es simplemente como algo teórico para que ustedes lo sepan.
Y en base a este número de golpes, uno puede definir lo que es el ángulo de fricción del suelo, em, la cohesión, la resistencia, varias cosas. Sirve para varias cosas este ensayo. De hecho, yo tenía una bibliografía que te dejaba expresado y todo o sea, te daba como una correlación de el número de golpes. El número de golpes te lo dejaba relacionado al ángulo de fricción. O sea, el ángulo de fricción era igual a n golpes a la elevado a la ponte a 2/3 por la, la energía que liberaba ese golpe. Yo no, la fórmula la tengo por acá, no me la sé, pero a ver si la puedo buscar. Bueno, intenté buscar algún tipo de bibliografía que me relacionara el ángulo de fricción con el ensayo de CPT. De momento no puedo buscar o no he encontrado mayor cosa. Lo que sí es que, o sea, hay bibliografía que te relaciona la densidad relativa con el número de golpes obtenido por el ensayo de CPT, y de hecho lo que es el esfuerzo al corte, el ángulo de fricción y la cohesión también están relacionados, bien sea mediante gráfico o mediante ecuaciones, por el número de golpes que recibe la muestra. ¿Ya? Es que precisamente para eso está hecho el ensayo de CPT. En fin, eso no es o sea, digamos, no es lo importante, ¿vale? Lo importante es que es como para que ustedes sepan para qué sirven estos ensayos, ¿ok? Ya que el fuerte en el que nos vamos a enfocar es en la reflexión sísmica, Downhole y Crawford, que también son fáciles. Bueno, los parámetros del suelo se obtienen, o sea, obviamente los parámetros del suelo deberían obtenerse en un laboratorio, pero hay casos en el que no se puede obtener en laboratorio porque no se puede obtener una muestra óptima para llevarlo, una probeta buena para llevarlo al laboratorio. Por ejemplo, cuando tenemos arenas que son muy sueltas, no queda de otra que hacer ensayos in situ de penetración estándar o penetración por cono para determinar el número de golpes y ahí estimar más o menos cuánto es el ángulo de fricción y la cohesión. Ok, esos son los casos, pero normalmente en laboratorio, ¿ya? Lo otro es que tenemos exploración geofísica. La exploración geofísica estudia el perfil del subsuelo. En esa tenemos, o sea, en este grupo tenemos lo que es la refracción sísmica. Este es un ensayo, o sea, sí, un ensayo de refracción sísmica, downhole y crosshole. La refracción sísmica sirve para determinar los espesores de estrato, y las velocidades de ondas. Downhole sirve para determinar las velocidades de ondas secundarias o de corte B sub S. Y crosshole hace lo mismo, pero es más caro, es similar a downhole. Entonces voy a empezar con el tema de la refracción sísmica. En la refracción sísmica nosotros tenemos eventualmente una fuente que está ubicada en el punto A, ¿ok? Esa fuente va a ser alterada por un fuerte golpeteo en el cual se van a medir unas ondas, generalmente ondas longitudinales, ondas P, ¿ya? Sub P, ¿ok? Que van a viajar a través del suelo, pero van a llegar finalmente a unos receptores, ¿ok? Estos receptores van a medir el tiempo en el que llegan a esas ondas P, ¿ok? Ahora, hay una onda que es la primera, que es la de X1, que es esta que está acá, ¿ok?
esa onda se le denomina onda de llegada directa. Y las demás ondas, por ejemplo, la de 2 y de 3, se define como ondas que viajan por refracción sísmica, ¿ok? Y no directa como la número 1. Y esto se hace así para determinar más que todo el espesor, o sea, los espesores de estratos y cuántos estratos tenemos. Entonces, generalmente estos receptores, cuando ya tenemos la información, ellos y hacemos un gráfico. Generalmente, dicho gráfico se representa a través de dos datos: el tiempo de llegada de esas ondas de la fuente al receptor, medido en microsegundos, y la distancia de la fuente al receptor. En este caso, nosotros tenemos el eje X acá. Y por ejemplo, si nosotros queremos saber cuánto es X1, hacemos esto, la distancia de la fuente al X1 y ya está, X2, X3. Ahora, cuando nosotros tenemos unos datos, por ejemplo, 1, 2 y 3, nosotros sabemos cuántos espesores tenemos a medida de que leemos el gráfico. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos tiempo y X, ¿ya? Al nosotros graficar o sea, todos los datos que nos arrojan los receptores, y si nosotros vemos un quiebre o un quiebre dependiente, cada quiebre dependiente representa al menos un estrato. Por ejemplo, aquí en este gráfico tenemos 3 estratos, porque hay 3 quiebres dependientes. ¿Ok? Del mismo modo, del gráfico podemos sacar varias cosas, pero lo más importante es que vamos a obtener unas fórmulas, o sea, que son, o sea, para llegar a estas fórmulas hay que deducir, pero como no tenemos tiempo para ello, lo que vamos a hacer es que vamos a copiar y pegar las fórmulas que realmente nos interesan, ¿ya? Entonces, las fórmulas que realmente nos interesan son las fórmulas de, la primera fórmula, que es la de H1, que es esta en la que yo estoy parado, H1. Esa va a ser la altura entre la superficie y el segundo estrato, ¿ok? O el espesor del estrato 1. H1 es igual a XC1 entre 2 por la raíz de lo que está dentro, sería la velocidad de onda 2 menos la velocidad de onda 1, todo eso entre velocidad de onda 2 más velocidad de onda 1. ¿Quién es XC1? Bueno, aquí lo dice el gráfico. El XC1 se localiza entre el quiebre de la pendiente 1 con el quiebre de la pendiente 2. Ok, ese es XC1, marcándolo desde 0. Obviamente, hacia allá, XC1. B2 y B1, ¿cómo lo sacamos? Bueno, la pendiente de la recta 1 viene siendo 1 entre B1. La pendiente de la recta 2 viene siendo 1 entre B2. Si tú despejas B2 y, o sea, si aquí por ejemplo B1 sería B1 entre 1 B1 1 entre la pendiente 1 y B2 sería 1 entre la pendiente 2, ¿vale? ¿Ya? Entonces, eso es para que sepan un poco de dónde salen las cosas. Entonces, como yo les venía diciendo, H1 puedes sacarlo por esta fórmula o también puedes sacarlo por esta fórmula. ¿Ya? Aquí tú lo sacas por XC1, que es esto.
que es el valor de x, ¿ya? O sea, del cambio de la pendiente. Y aquí lo puedes sacar por el tiempo t1 asterisco, que viene siendo la proyección de la pendiente 2 a la ordenada de t en microsegundos. O sea, si tú la pendiente 2, que es esto, y te la tacho en amarillo. Si tú, que es esta pendiente 2, la proyectas hasta que choque con el eje de la ordenada, vas a obtener el valor de T1. Y si hace lo mismo con la pendiente 3, vas a obtener el valor de T2 asterisco. ¿Okay? Entonces, el estrato 1 lo sacas con T1 asterisco entre 2 por, bueno, lo que ya ustedes ven aquí, que es V1 por V2 entre raíz de V2 al cuadrado menos V1 al cuadrado. V2 y V1 lo sacamos de acá, uno entre la pendiente de su respectiva estrato recto. Ahora, H2, si nosotros tuviésemos un tercer estrato, aquí tenemos un tercer estrato, ¿vale? Pero, o sea, ¿a qué voy yo con esto? Que si nosotros tenemos, a ver, aquí tenemos tres estratos. El primer estrato, compuesto, ponte de arena, no sé, arena. Estoy inventando, ojo. Arcilla. Y después roca. Ya, entonces, y esta es la superficie. Los arbolitos, etcétera. Ya. La superficie, entre la superficie y la arcilla, o sea, el espesor de la arena, esto para mí es H1, ¿ok? Y entre la arena y la roca basal, o sea, el espesor de la arcilla, esto es H2. ¿Ya? Entonces, ya aquí, cuando yo tengo dos espesores, 2H, o sea, H1 y H2, o tengo tres rectas con tres pendientes, ya yo sé que tengo tres estratos. ¿Ya? El tercer espesor, H3, no lo han explicado, al menos en los cursos de geomecánica. Solamente llegamos H1 y H2, no H3. ¿Ok? Entonces H2 viene siendo el espesor del segundo estrato. ¿Ya? Y el tercer estrato, bueno, ya ahí queda como propuesto, pero hasta el momento en ninguna clase lo he visto, y como no tengo la fórmula y no me gusta inventar, pues no se da por visto y ya está. ¿Ok? Entonces solamente llegamos hasta H1 y H2. Ya. Entonces, como ya sabemos las fórmulas útiles de la refracción sísmica, entonces básicamente ya sabemos el contenido de este ensayo, ¿ok? Entonces pasamos para downhole y para crosshole, que son dos cositas nomás y ya está. Downhole sirve para determinar la velocidad de onda de corte V sub S, velocidad de onda de corte o velocidad secundaria, ¿ok? ¿Qué es lo que hace downhole? Bueno, aquí tenemos una fuente y se hace un tipo de perforación, ¿ok? Que es esta que está acá. Esta perforación, ¿vale? Y en la perforación se introducen unos geófonos, ¿vale? Esos geófonos a cierta altura, o sea, a cierta profundidad, emite una señal. Esa señal nosotros lo vamos a interpretar de la siguiente manera. LI, y son estas tres formulitas que está acá que necesitamos para hallar la velocidad de onda. LI va a ser igual a la raíz de ZI al cuadrado, ZI, o sea, en este caso, no sé, Z1 o Z2 al cuadrado, más la distancia de la fuente a los geófonos, pero en horizontal. Es decir, X sub 0, que es lo que ustedes están viendo acá, al cuadrado. Eso va a ser el I. Un ejemplo, si yo tengo, yo quiero saber cuál es la distancia, cuál es LI
Porque recuerden que la velocidad de onda, o sea, la velocidad de cualquier cosa es metros sobre segundo o centímetros sobre hora, etcétera, kilómetros sobre hora. Es una distancia, a ver, es una distancia entre un tiempo. Bueno, aquí estamos sacando distancia. Entonces, a lo que voy yo es que L1, por ejemplo, en este ejemplo sería Z1 al cuadrado más X sub 0 al cuadrado, ¿ok? Ese es L1. L2 viene siendo Z2 al cuadrado más X sub 0 al cuadrado, ¿ok? Y delta Li o delta L en este caso sería L2 menos L1. Esto menos este menos este, ¿ok? Y la velocidad de onda sería S delta L entre el delta T, que es un delta tiempo, ¿ok? Bueno, ese sería downhole. Crosshole es básicamente lo mismo. Lo otro es que a ver, el delta T es el tiempo en el cual desde la fuente dura para que el geófono reciba la señal. Pero eso siempre va a ser dato, no es que ustedes lo van a conseguir, no, eso siempre va a ser dato, ¿ya? O sea, no, para no irnos tan teórico al tema, o sea, siempre lo van a dar como dato. Ahora, crosshole hace lo mismo que downhole. Su finalidad es buscar velocidad de onda de corte V sub S, el estrato. La única diferencia de downhole y crosshole es que crosshole es más caro que downhole, ¿ya? En este experimento, en vez de cavar una sola perforación e introducir dos geófonos, aquí se hacen dos perforaciones y se introduce una fuente y un geófono. Entonces, de un lado se introduce la fuente y de otro lado el geófono. Y se transmite una señal de una propagación de onda. Y como ya nosotros tenemos la distancia entre la fuente y el geófono, que es delta X, solamente toca esperar cuánto tiempo le toma la onda a atravesar toda esa distancia llamada delta X. Súper fácil. Entonces, finalmente queda que la velocidad de onda de corte para ese estrato va a ser igual a delta X, que es la separación entre la fuente y el geófono, entre el tiempo que se tomó la velocidad de onda corta atravesar toda esa distancia. Y eso es crosshole. Y esto es downhole. Y esto es refracción sísmica. Y básicamente, si ustedes se aprenden estas fórmulas, los ejercicios de exploración geotécnica en el examen lo van a llevar pero muy bien, ¿ok? Así que básicamente son esos tres ensayos, estos tres ensayos, ¿ok? Olvídense de Standard Penetration Test, olvídense de eso porque realmente dudo que les vaya a salir. De hecho, ya exploración geotécnica para que les salga más teórica que entonces, como les decía, va a ser difícil o sea, no difícil, pero existe una pequeña probabilidad de que les salga algún contenido de exploración geotécnica, pero sin embargo, es mi deber darles todo el contenido que digo con responsabilidad porque, o sea, sé que el examen va a durar 2 horas y no 3 horas como habitualmente un examen conlleva, ¿no? Que si fueran 3 horas les digo, oye, estudiate exploración geotécnica, pero como son 2 horas, mira, estúdiatelo, pero estúdiate más otros temas, pues digamos, ¿ya? Entonces, bueno, esa sería la teoría, no hay mucho que decir. Y vamos a un ejercicio, vamos a comentar un ejercicio. Obviamente ustedes saben lo típico, profesor César Pastén, auxiliar José Salomón.
Y leemos. Bueno, en el ejercicio te dicen, se pide estudiar el comportamiento sísmico de un futuro edificio corporativo en el norte del país. Para esto se realiza un estudio de refracción sísmica en el lugar de emplazamiento. Los resultados de la llegada de onda P son los siguientes. Ensayos a analizar. Entonces aquí tienes X metros y tiempo en microsegundos. Tienes una tabla y te piden. Pregunta A. Determina el número de estratos presentes en el sitio y su velocidad compresional asociada. Pregunta B. Calcula el espesor de cada uno de los estratos de la parte A. Y pregunta C. ¿Cómo se modificarían los resultados si existiese un nivel freático ubicado a Z igual 4 metros? ¿Ok? Entonces, fíjense que ya en el enunciado te están hablando de que el estudio que se hizo fue de refracción sísmica. ¿Ya? Lo voy a dejar por aquí. Refracción sísmica. Entonces nos vamos a refracción sísmica. ¿Qué es esto que está acá? ¿Qué es esta teoría que acabamos de ver? Bla, 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 bla. ¿Ok? Todo esto, lo del gráfico, lo de los espesores, lo de la fórmula. ¿Ya? Entonces, pregunta, determina el número de estratos presentes en el sitio y su velocidad compresional asociada. Ok, entonces aquí yo tengo ya copiado el ejercicio de ellos, obviamente porque si ya lo tienen en la pauta, ¿para qué vamos a inventar la rueda, no? Simplemente comentamos el ejercicio y ya está. Entonces, ¿qué es lo que hace el primero? Bueno, él agarra la tabla número 1, que es esta. Sí. Agarra la tabla número 1, que es esta, grafica tiempo y X. Tiempo en ordenadas y X en abscisas. X, tiempo. Hace el gráfico y resulta que se encuentra con la sorpresa de que, bueno, obviamente haciendo, ¿cómo se llama? Bueno, hace el gráfico y se encuentra con la sorpresa de que el gráfico le arroja 3 pendientes, o sea, 3 rectas pero de diferentes pendientes. Entonces, él pone como nota que del gráfico se distinguen 3 pendientes. Por ende, hay 3 estratos al menos. ¿Ok? Del ajuste con la calculadora o evaluando directamente, se tiene que las velocidades le da 228 metros sobre segundo para el estrato 1, para el estrato 2, 815 metros sobre segundo y para el estrato 3, 4214 metros sobre segundo. O sea, él agarró y dijo, bueno, mira, de la calculadora sacó la pendiente y con la pendiente, a través de esta fórmula que yo les di, que está por aquí por arriba, que es esta, la pendiente esta, despejó la velocidad en cada una de las rectas y obtuvo la velocidad de cada uno de los estratos. ¿Ok? Y ahí le dio velocidad 1, velocidad 2 y velocidad 3. Después de obtener las velocidades, ¿ok? ¿Qué es la otra cosa que él hace? Bueno, él llega y saca, por ejemplo, X sub C. X sub C le da, este que está acá, este señor que está acá, X sub C le da 10,5 metros. ¿Ok? ¿Quién es X sub C? Bueno, la distancia comprendida entre 0 hasta el quiebre de la primera recta, que es de 0 a 10, 10,5 metros. ¿Okay? Bueno, con eso él ya respondió la pregunta A. Recuerden que la pregunta te decía cuántos estratos hay y cuáles son las velocidades de esos estratos. Bueno, aquí él dice, son 3 estratos porque, bueno, 3 pendientes y las velocidades son etcétera, etcétera, etcétera. La pregunta B sería, intersectando ambas rectas, se tiene que, bueno, X sub C es igual a 10,5 metros y H1, no, ya esto es otra cosa. Ya, se tiene que X sub C es igual a aproximadamente igual a 10,5 metros. Entonces, ¿qué pasa? Que
Ya con las velocidades y con X sub C, podemos definir el espesor del primer estrato, H1. Porque tenemos X sub C y tenemos velocidad 2 y velocidad 1 que la sacamos. Sacamos tres velocidades. Entonces, bueno, ya aplicamos la fórmula y encontramos H1. H1 por ende les da aproximadamente igual a 4 metros. Luego él dice, del ajuste de la segunda pendiente, tenemos que T2 asterisco es igual a 65 por 10 a la menos 3 segundos. Ah, ok, ya. Que él dice que si él extiende... ¿estamos hablando de T2 o T1? T2. Del ajuste de la segunda pendiente. ¿Y quién era T2 para mí? T1 es esta. T2 ese sería T3 aquí en este caso. Ah, ya sí. Del ajuste de la segunda pendiente, T2 le da tanto. Bueno, yo diría, yo tacharía esto que él dice aquí. Yo lo tacharía, o sea, porque es muy confuso esto, ¿ok? Así, ya. Es muy confuso esto. Yo pondría de la proyección de la tercera recta hacia la intersección, hacia su intersección, sí, intersección con el eje de las ordenadas se obtiene T2 asterisco aproximadamente 65 por 10 a la menos 3 segundos. Ok, así que para que corrijamos esto un poco, porque, o sea, nada que ver del ajuste, no. De la proyección de la tercera recta hacia su intersección con el eje de las ordenadas se obtiene P2 igual a 65 por 10 a la menos 3. A ver, 65 por 10 a la menos 3. Esto está por 10 a la menos 3 segundos, ok. Entonces, esta es la recta 3, como les dije, recta 3. Entonces, hago mi proyección y la intersecto y me tiene que dar los 65 por 10 a la menos 3. Ok, ese sería entonces T2. Bueno, pero en fin, ¿para qué quiere T2? ¿Ya? Él quiere T2 porque acuérdense que en la pregunta B te están pidiendo el espesor de cada uno de los estratos. ¿Okay? Entonces, vamos a la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Esta. Ya, en H2, y recuerden, H2 es este, ¿vale? Este que está acá. Entonces, en H2 tenemos un medio y tenemos, bueno, tenemos aquí el T2 asterisco que es el que sacamos, el H1 que ya lo sacamos que es 4 metros, B3 y B1 que ya lo sacamos en la pregunta A, y bueno, con eso obtenemos H2, ¿ya? Y H2, aplicando esta fórmula, nos da 12, bueno, a él le da 12,7 metros, ¿ok? Bien, entonces esa es la pregunta B del ejercicio, ¿ok? Luego, la pregunta C, ¿cómo se modificarían los resultados si existiese un nivel freático ubicado a Z igual 4 metros? Ya. Entonces aquí él abre la interrogante, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si HW estuviese a... Bueno, en este caso él cambia, ¿no? Él cambia el resultado a 3 metros porque él quiere saber qué es lo que sucede. Porque si él pone 4 metros acá y resulta que el primer estrato me da 4 metros, entonces no hay mucho cambio. Y ya lo van a ver. ¿Por qué? Porque, bueno, lo voy a dibujar aquí al lado.
Bueno, aquí abajo está dibujado. O sea, él lo que quiere, y lo hace a propósito, ¿eh? Dice, ¿qué hubiese pasado si HW fuera igual a 3 metros? Claro, si él pone 3 metros, entonces no coincide la napa de agua, o sea, no coincidiría la napa de agua con el término del primer estrato. Recuerda, primer estrato, segundo estrato, y este tercer estrato. Recuerden que solamente tenemos la fórmula para el primer estrato y del espesor para el primer y el segundo estrato. Entonces aquí no hay mucha diferencia. Él lo que quiere es como que existe una diferencia en las rectas, o sea, en los niveles, para él sacar conclusión. Entonces él aquí le hace el cambio a 3 metros. Por lo tanto, tacha esto y pone 3 metros. ¿Ya? Ya, entonces, de esto, él dice, mira, si hubiésemos obtenido esto, o sea, si hubiese sido 3 metros, hubiésemos obtenido que la velocidad 1 fuera igual a 228 metros sobre segundo, con un H1 asterisco igual a 3 metros. ¿Por qué él hace eso? ¿Por qué lo hace? Bueno, porque él dice que la napa de agua está a 3 metros, por lo tanto, lo único, o sea, si la napa de agua está a 3 metros y nosotros no sabemos que hay una napa de agua aquí, recuerden que la velocidad de onda, o sea, las velocidades de onda en agua son mucho más veloces que sin agua. Esto no, o sea, a lo mejor no lo ven ahora, pero allá. Mira, si hubiese una napa de agua a 3 metros, como él dibuja acá en este ejemplo, ¿ya? No está el cursor acá, ¿ya? El, el, el ensayo le hubiese dicho que el primer estrato hubiese estado ubicado, o sea, o el espesor del primer estrato hubiese sido 3 metros. Y resulta que no es así, que es 4 metros. Pero el ensayo está tomando o sea, la refracción de la velocidad de onda, la está tomando desde el nivel de la napa de agua. Porque la velocidad de onda P, o sea, si nosotros la pintamos, estaría haciendo esto. Porque de agua ya se quiebra. Entonces ellas ahí hacen como ver que sería un estrato, pero no es así. ¿Ya? Entonces, bueno, lo que pasaría fuera que el primer estrato seguiría dando una velocidad de 228, pero el espesor del primer estrato fuera 3 metros, que no es así, repito, no es así. Pero por el agua es así. Y en la velocidad 2, claro, en la velocidad del segundo estrato, hubiese arrojado una velocidad de 1500 metros sobre segundos. Y también hubiese arrojado un estrato de 13,7 metros. Claro, porque es desde que el agua empieza hasta el tercer estrato. Recuerda que son 3, o sea, de aquí a acá son 12,7. Le había dado al profesor 12,7 metros. ¿Ya? O sea, lo pinto acá mejor, 12,7 metros. Pero por la napa de agua aumenta un metro más, porque de la superficie aquí a la napa hay 3 metros. ¿Ya? Entonces aquí aumenta un metro más, entonces serían 13,7 metros. Entonces el espesor de segundo estrato hubiese arrojado este valor. Y la velocidad 3 no cambia, bien sea porque es roca basal, quizás no hay agua, entonces la velocidad 3, la onda hubiese arrojado 4214 metros sobre segundo. Ahora fíjate lo que él pone en el lado derecho. La velocidad 2 es igual a la velocidad de la onda en el agua.
Y por eso es que salen estos 1500 metros sobre segundo. Estos 1500 metros sobre segundo, él no los saca de ninguna pendiente, aquí pues, de ninguna fórmula, no. Él los saca porque, según la teoría, las ondas primarias, las ondas P, que son las que estamos trabajando, viajan a través de cualquier tipo de material, pero en el agua, generalmente estas ondas se están propagando a 1450 metros sobre segundo, casi 1500 metros sobre segundo. Esto lo saqué de un portal, o sea, de una página X, pero si tú lo sacas de, o sea, de Wikipedia, así como yéndonos como a lo más fácil posible, también, mira, las velocidades típicas en el agua en ondas P, las ondas longitudinales, tienen alrededor de 1450 metros sobre segundo en el agua. Entonces, por eso es que él deduce que si hubiese una napa de agua, si hubiese una napa de agua, la velocidad del segundo estrato hubiese sido aproximadamente eso, pues 1500 metros sobre segundo. Entonces, en la pregunta era, ¿qué hubiese pasado si el HW está, Bueno, es lo que dice es que, ¿qué es lo que hubiese pasado? Si hubiese malinterpretado los resultados del ensayo. Por eso coloco una nota y dice, se debe tener cuidado si existe agua. Porque al existir agua, el ensayo te puede, o sea, te puede dar malos resultados y terminas deduciendo unos espesores de estrato que nada que ver y unas velocidades de ondas P que nada que ver. Esa es la respuesta a la tercera pregunta. ¿Ok? Bueno, con esto llegamos al final del curso, de la materia. Solo es desearle éxitos en el examen. Recuerden que es importante que estudien y se los voy a colocar aquí o sea, como resumen. Pero un resumen bastante, o sea, bastante a grosso modo, ¿ok? Es que los principales temas son comportamiento de suelos, ¿no? De suelos, y en este puede ir incluido corte directo y triaxial. El otro gran tema es muros de contención. ¿Ya? En este va incluido los muros y estabilidad de muros. No. Estabilidad de muros. Empuje sísmico. Básicamente todo lo que hemos visto, ¿ok? Esas dos cosas en muro de contención, estabilidad de muro, empuje sísmico, con agua, todo eso, ¿ya? Había uno que era, para ver, no recuerdo ahora, pero bueno. Estabilidad de taludes. En la estabilidad de taludes tenemos estabilidad en taludes de falla plana, taludes de falla plana, que son los que no tienen, o sea, taludes de arena, que no son cohesivos. También tenemos estabilidad en taludes que son muy grandes,
es decir, taludes infinitos, y estabilidad en taludes con suelo cohesivo o falla no plana. Ya, suelo no cohesivo, aquí yo te estoy hablando de Bishop. Bishop o el otro que fue el que vimos. Eran. Estaba Bishop. El de. No recuerdo ahora, pero bueno. Esta luz es con suelos cohesivos, ¿vale? Ya, me acordé. Me acordé. Es el método sueco. Bishop, método sueco. Esa es la estabilidad de taludes. Y el último tema es el que acabamos de ver, exploración, geotecnia. Aquí, refracción sísmica. Downhole y crosshole. ¿Ok? Y por último, pero no menos importante, teoría. Y la teoría va a tener mucho que ver con comportamiento de suelos. Suelos, pongámosle más o menos un 70%, ¿ya? Y el otro 30% se lo va a llevar exploración geotecnia. Geotecnia. ¿Ok? Ahora, ¿cómo ustedes van a estudiarse esto? Bueno, primero se van a estudiar comportamiento de suelo. Número 1. Luego se van a estudiar estabilidad de taludes. Número 2. Luego se van a ir para muro de contención. Número 3. Luego se van a ir a la teoría. Número 4. Y por último, si es que les alcanza el tiempo, exploración geotecnia número 5. Estúdienselo en ese orden y van a ver buenos resultados. Comportamiento de suelos, luego pasen a estabilidad de taludes, luego muros de contención, luego teoría y luego exploración geotecnia. ¿Okay? Y con esto, bueno, finalizamos el curso. Espero que les vaya muy bien. Cualquier duda me comenten. Y bueno, nos vemos. Que estén bien, muchachos. Éxito.